Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. Pues seguimos nosotros resolviendo la parte de ciencias experimentales de la guía QIEMS 2020-2021, ¿de acuerdo? Y ahora hablaremos de la clasificación de la materia. Muy bien, la materia nosotros sabemos que la podemos clasificar como mezclas o como sustancias puras, ¿de acuerdo? Las mezclas, en este caso, las vamos a clasificar como homogéneas y heterogéneas, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas en las que solamente se distingue una sola fase se van a llamar homogéneas. Entonces, aquí hay un pequeño error. Estas son homogéneas y estas van a ser heterogéneas. Las heterogéneas se distinguen dos o más fases, ¿de acuerdo? O también dos o más componentes. Muy bien, entonces vamos a corregir esto. Estas son mezclas heterogéneas. Bueno, ¿y qué son las mezclas de manera rápida? Son la combinación física de dos o más sustancias puras en proporciones variables, ¿de acuerdo? Y se pueden separar utilizando métodos físicos. Muy bien. Algunos casos de mezclas homogéneas, en este caso, pueden ser como el aire, alcohol, agua, el latón, vinagre, ¿de acuerdo? Bronce. Ejemplos de heterogénea, por ejemplo, agua, aceite, ¿de acuerdo? También puede ser, en este caso, una ensalada. Ok, muy bien. Y las sustancias puras pues van a estar clasificadas, van a tener en su clasificación elementos y compuestos, ¿de acuerdo? Los elementos en este caso van a estar formados por átomos similares, ¿de acuerdo? Y con el mismo número atómico, muy bien. Los compuestos van a ser la combinación, ¿de acuerdo? De dos o más elementos, muy bien. Ejemplos de elementos puede ser el sodio, el cloro, el bromo, el cobre, la plata, el oro, etc. Ejemplos de compuesto, pues la sal de mesa, cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Puede ser la glucosa, C6, H12 o 6, puede ser el carbonato de sodio, ¿de acuerdo? Puede ser el dióxido de carbono, CO2 y así sucesivamente. Podemos tener un montón de compuestos y como podemos ver, aquí tenemos combinación de dos o más elementos en proporciones definidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente entonces, ¿qué es una sustancia pura? Pues son aquellas que están formadas por átomos, moléculas, elementos y compuestos, ¿de acuerdo? Asimismo, tienen una composición fija, ¿de acuerdo? Una composición muy, muy fija y no se pueden separar por métodos físicos. ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente. El ejercicio nos presenta lo siguiente: clasifica la materia en base a su representación molecular, apóyate en el mapa conceptual de la actividad anterior, ¿de acuerdo? Entonces lo que hablábamos hace un momento. El aire, entonces, lo podemos clasificar como una mezcla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque está compuesta por nitrógeno, oxígeno y argón. Va a tener muchos más gases nobles, pero esta sería la composición en este caso. Si vemos una composición variada y pues nosotros si pudiéramos, abrimos un frasco y lo tapamos, pues ahí tenemos aire y no podemos ver ninguno de estos elementos o compuestos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues por lo tanto, obviamente el aire también tiene dióxido de carbono, algunos compuestos, CO2, ¿de acuerdo? Entonces, pues es una mezcolanza ahí de compuestos y elementos, por eso es una mezcla y sería una mezcla del tipo homogénea. ¿De acuerdo? El agua, pues, a todas luces sería una sustancia pura, ¿de acuerdo? Y como tal, pues sería un compuesto.
Muy bien. Acordemos que un compuesto tiene la unión de dos o más elementos en proporciones definidas. Entonces aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. El mercurio pues es un elemento, átomos del mismo elemento, ¿ok? En el caso del anillo, pues es conocido como una aleación. Lo voy a poner aquí entre comillas, aleación, ¿de acuerdo? Pero realmente estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Por qué? Pues porque a simple vista nosotros no podemos ver los metales que están unidos aquí. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que una aleación está compuesta por dos o más metales, donde al menos uno de ellos, dos o más compuestos, perdón, donde al menos uno de ellos pues es metal, ¿no? Entonces aquí al menos todos son metales. La sal, el cloruro de sodio, sal de mesa, pues en este caso es un compuesto. ¿De acuerdo? También es una sustancia pura. ¿Ok? La leche podemos clasificarla como una mezcla, ¿de acuerdo? Pero en este caso es una mezcla del tipo heterogénea, ¿de acuerdo? Si alguna vez tú has sido curioso y, por ejemplo, has tomado un vaso de leche un vaso, perdón, con leche traslúcido y lo has puesto frente a los rayos del sol, ¿de acuerdo? Puedes ver que se llegan a ver algunas partículas suspendidas ahí. En este caso, pues se llaman coloidales, y a este fenómeno de refracción de la luz se le conoce como fenómeno o efecto Tyndall, ¿de acuerdo? Pero bueno, no entraremos en fenómenos físicos. Y la plata, pues sigue siendo un elemento. Un elemento y es una sustancia pura también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a lo que sigue. Ok, el ejercicio dice completa la siguiente tabla clasificando cada materia de acuerdo a sus propiedades. Entonces tenemos materia, proporción de componentes, tipo de unión, fórmula, representación química y separación de los componentes por medios. Ok, entonces recordemos que muy atrás, al inicio yo dije que algunos de las materias se pueden separar por métodos físicos y métodos químicos. Estamos hablando de agua, sangre, oxígeno, mercurio, sal, azúcar, plata y helado. Entonces aquí tenemos una composición tanto de sustancias puras, que son elementos y compuestos, como de mezclas, ¿de acuerdo? Entonces, el agua, la proporción es definida o indefinida. Como el agua, en este caso, es un compuesto, pues la proporción es definida, ¿de acuerdo? El tipo de unión que va a tener, pues son enlaces químicos, entonces es química, ¿ok? Fórmula o representación química sí tiene, entonces esta es H2O, ¿de acuerdo? Y separación de componentes por medios químicos, ¿de acuerdo? La sangre no es definida, no tiene una proporción definida, entonces esta es variable, ¿ok? Tipo de unión, pues aquí podemos decir que es física. ¿Por qué? Porque recordemos que la sangre es un tejido, entonces tenemos células, tenemos sales, tenemos vitaminas, minerales, etc. Fórmula representación química no la tiene y la separación de los componentes es por métodos físicos. El oxígeno, pues es una sustancia pura, en este caso es un elemento, la proporción es definida de dos átomos, tipo de unión pues va a ser química, ¿de acuerdo? Fórmula o representación, pues sí tiene y sigue siendo O2, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí podemos haber puesto oxígeno. ¿Ok? Separación, pues en este caso lo podemos separar a través de métodos químicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Mercurio, pues la proporción de los componentes es definida, ¿de acuerdo? Es un metal. Tipo de unión, pues va a ser química. El enlace metálico y separación de los componentes. Como es un elemento, solamente lo podemos separar, por ejemplo, en sus partículas subatómicas. Partículas subatómicas como son protones, neutrones y electrones, y esto pues sería a través de métodos nucleares. ¿De acuerdo? La sal, en este caso, pues tiene una proporción definida. Tipo de unión, pues es unión química.
¿De acuerdo? La fórmula de representación química pues es el cloruro de sodio, NaCl, y la separación pues puede ser por métodos químicos. ¿De acuerdo? Una precipitación, etc. El azúcar pues tiene proporción definida, que en este caso es la sacarosa, ¿de acuerdo? Y pues su fórmula en este caso es C12, 12 de carbono, H22, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno, ¿de acuerdo? La separación pues también puede ser a través de métodos químicos. Muy bien. La plata pues es un elemento, sustancia pura, la proporción pues es definida, mismos átomos en este caso. La unión pues sigue siendo química, el enlace metálico, la fórmula pues es Ag, plata, ¿de acuerdo? Recordemos que viene de latín argentum, por eso es Ag. Y la separación en este caso, si queremos otra vez las partículas subatómicas, pues tienen que ser por métodos nucleares, ¿de acuerdo? Fusión nuclear y demás. El helado pues tiene composición variable, tipo de unión pues sería unión física, ¿de acuerdo? Fórmula pues no tiene, y pues serían por métodos físicos. Supongamos que fuera helado napolitano, donde podemos ver pues vainilla, chocolate y fresa, pues se pueden separar mecánicamente, ¿de acuerdo? Un método físico. Ok, entonces continuamos con el siguiente ejemplo. Y dice lo siguiente, escribe sobre la línea si es un elemento, compuesto o mezcla según corresponda. El helio, recordemos pues que es un gas noble en este caso y por lo tanto va a ser un elemento, sustancia pura, ¿de acuerdo? El mármol está compuesto de carbonato de calcio, ¿de acuerdo? Es el carbonato de calcio, entonces podemos ver que hay calcio, carbono y oxígeno en proporciones definidas, 3, 1, 1, y por lo tanto este es un compuesto. ¿De acuerdo? También le llaman piedras calizas por el calcio. Muy bien, el mercurio pues es un elemento, es un metal. El cloro como tal pues es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces pues por lo general se prepara una dilución de cloro gaseoso en agua. Muy bien, pero sigue siendo pues un elemento. De acuerdo, aunque dependiendo al ejercicio que se burbujea el gas cloro en agua, pues yo creo que lo vamos a dejar como una mezcla. ¿De acuerdo? Tenemos una mezcla homogénea, tenemos cloro y tenemos agua. Mezcla homogénea. En este caso, el neón, pues sabemos que también es un elemento. ¿De acuerdo? El cloroformo es un compuesto. Muy bien, y tiene la siguiente forma. CHCl3, ¿de acuerdo? Entonces así, CHCl3 o tricloruro de carbono, también se conoce así. En el caso del diamante, pues sabemos que está completamente hecho de enlaces del tipo sp3 de puro carbono. Entonces, pues este sigue siendo un elemento. Porque pues finalmente está compuesto solamente por puro carbono y se le conoce como alotropía. ¿De acuerdo? Que es la formación de diferentes estructuras con un mismo compuesto. Entonces, por ejemplo, el diamante tiene carbonos en disposición sp3, por eso tiene enlaces sencillos y es bastante duro, comparado, por ejemplo, con el grafito que tiene enlaces sp2, que son enlaces dobles y son quebradizos. ¿De acuerdo? La amalgama, pues esta es una mezcla, o en este caso homogénea. ¿De acuerdo? Es una mezcla. Y recordemos, la diferencia entre una amalgama y una aleación es que aquí son las combinaciones que puede generar el mercurio con los diferentes metales. Dice, ¿cómo lograste clasificar cada uno de los objetos anteriores? Pues nos basamos en base a su composición. ¿De acuerdo? En base a la composición, podemos decir química. Podemos también decir que nos basamos en las proporciones
Si son variadas, hablamos de mezcla. Y si son definidas, hablábamos de compuestos o elementos. ¿De acuerdo? Entonces, pues prácticamente esto sería todo de mi parte. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado y nos vemos en un video pronto. Pues ya sabes que si eso te está gustando, te está agradando, te pido entonces que le des like, lo compartas y te suscribas. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto. Bye.